Levadura Capital, a través del RULE Comunidad de Saberes, en colaboración con la Dirección de Cultura de la Alcaldía Benito Juárez, presentan una producción de televisión artesanal de Catas, nodos de autoformación. Yo soy María de Jesús Real García Figueroa, soy cronista en la alcaldía de Benito Juárez, donde nací y donde vivo y trabajo, y soy inmensamente feliz. Estudié en la ENA, etnohistoria, y en la UNAM estudié historia, pero creo que estas fueron mis bases sólidas para poder investigar qué había pasado antes de que yo llegara a este pueblo donde vivo, que es San Simón Tucumac. Me interesaba mucho saber la historia, oía a mi abuelita platicar con sus vecinas, de que cuando habían hecho los cimientos de la casa habían encontrado huesitos, cosas de esas raras. Y entonces decía yo que algún día tenía que crecer y ir a investigar a fondo qué había pasado por aquí. Y bueno, pues entré a la ENA y me enamoré sobre todo de la historia que no está escrita, porque la etnohistoria se dedica pues precisamente a trabajar con códices y sobre todo con la oralidad, lo que te va narrando la gente que vivió los hechos. Claro, hay diferentes perspectivas y es subjetiva un poco la historia, sin embargo siempre nos tratamos de compenetrar o, bueno, cruzar la información con los datos duros, definitivamente, ¿no? Y bueno, cuando yo empecé, resulta que, pues, ahora sí que empecé picando piedra, quería yo ir reconstruyendo la historia de mi pueblo, y bueno, pues se dio la tarea de empezar con mis vecinas, a entrevistarlas y a indagar un poquito más allá. Sin embargo, bueno, alternamente yo trabajo en la alcaldía, llegué a trabajar en la alcaldía, que antes eran delegaciones, y llevaba yo un programa que se llamaba ¿En qué calle vivo? Con el Instituto Mora, y precisamente de investigar quién era el personaje que había hecho, y se hacían unas pequeñas placas blancas que ponían en las esquinas de la calle, para que los chicos supieran el personaje. Por ahí de los 90 se decía que en Benito Juárez, finales de los 90, no había pueblos en Benito Juárez, siendo una de las demarcaciones más, urbanamente hablando, pues con más mobiliario, con más avenidas, muy céntrica. Entonces yo sí me di a la tarea de ir investigando pueblo por pueblo, y curiosamente en el Consejo de la Crónica de la Ciudad de México surge un proyecto que se llamaba Pueblos, Barrios y Colonias, y me invitan a colaborar en el proyecto. No nada más era Benito Juárez, sino también eran las demás delegaciones. Y justo esto era en el Consejo de la Crónica de la Ciudad de México. Entonces, pues así empecé trabajando y posteriormente, pues me clavé tanto que hice como 3 o 4 libros rapidísimamente, digo, no al vapor, con mucho rigor, y pasó un par de años y pues la licenciada González Gamio, que estaba al frente de la Secretaría General, me dijo: Marichuy, no tenemos cronista ahí, pues ya te sabes toda la historia,
pues vamos a entrar, ¿no? Pero obviamente había que cumplir un requisito, entonces tenías que tener cosas publicadas, tener un currículum, tienes que saber geografía, tienes que saber historia del arte, nomenclatura de las calles. No, es un trabajo muy arduo, ¿no? Que implica mucho. Y bueno, así es como entro a la Asociación de Cronistas. En ese tiempo era Asociación de Cronistas del Distrito Federal y zonas conurbadas, porque también había compañeros del Estado de México, entonces por eso se le había puesto las zonas conurbadas. Posteriormente, pues ya, ahora sí que tuve la oportunidad de ser la primera presidenta que había en esa asociación, porque eran, como yo les decía, que eran muchos y eran machos, ¿no? Eran más hombres que mujeres, éramos muy pocas mujeres. Y posteriormente, a los 2 años, me hicieron el favor de invitarme a la asociación grande, o sea, hay una asociación a nivel nacional, que es la Asociación de Cronistas de Ciudades Mexicanas, que tiene 43 años de creada. La de nosotros ahora cambió y es la Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México, porque tuvimos eso de que ya no hay conurbados, ya no es Distrito Federal, y bueno, nuestra asociación va a cumplir 31 años, o sea, 3 décadas de estar trabajando. Entonces, pues así fue como que en 3 ocasiones he sido presidenta de la Asociación de Cronistas de la Ciudad de México, y una en el 2016 a nivel nacional. El término cronista nos lo dice, que antes era coronista, de la corona, venía de la corona, y era el que daba cuenta de lo que iba pasando día a día en una corona, ya sea en España o iba tomando, era como el diario, ¿no? Y cuando, bueno, llegan los conquistadores, nosotros tuvimos a los tlacuilos, ya cuando llegaron los conquistadores, pues ya empezaron a recuperar toda nuestra gastronomía, religión, todos nuestros rituales, todo eso lo fueron anotando los conquistadores. Y bueno, pues también tiene que ver con la palabra cronos, de tiempo, ¿no? De tiempo, del tiempo, puede ser pasado, presente y el futuro también. Pero pues en sí un cronista es el que investiga, el que recopila, el que escribe y el que también difunde, porque somos una especie de juglar que vamos platicando lo que vamos investigando y si lo damos a conocer, pues principalmente a las nuevas generaciones que no conocieron el ayer. Es bellísimo este puesto honorífico porque no nos pagan por hacerlo, lo hacemos por puro amor al arte, por el amor a nuestra comunidad y sobre todo, bueno, pues no nos perdemos también las fiestas patronales que cada vez se están extinguiendo por la misma modernidad. Sin embargo, creo que a partir de unos 5 o 6 años para acá también los jóvenes se han vuelto a involucrar y les están dando fuerza a este tipo de eventos que no se deben de perder, porque eso es lo que nos da cohesión, lo que nos une, donde nos encontramos, donde nos reconocemos de tal o cual lugar, no seamos el caso. Y cuando yo entro, resulta que había más hombres que mujeres, ¿no? Éramos muy poquitas. Sin embargo, ahorita creo que he crecido y ahora somos más mujeres que hombres, ¿no? Ya se equilibró, ya hay una equidad de género. Al igual, a mí me tocó que si te daban 10 minutos para hablar, ellos te daban 7, te quitaban 3. Y yo fui de las primeras que me les ponía al piso y decía, no, a ver, compañero, vamos a ser equitativos. No, 10, ¿sale? O sea, había que negociar ciertas cosas.
Pues mira, yo creo que sí, siempre estamos en los acontecimientos, como decían. Tengo una colega que dice que somos también los chismosos del lugar, porque nos enteramos hasta de los asaltos, de los movimientos que van a hacer, que a lo mejor hubo un incendio, pues también lo tienes que documentar muchas veces, porque son acontecimientos que están en tiempo y forma, ¿no? Como esto que nos está ocasionando en este momento la pandemia, que nos ha dejado guardados y de alguna manera, tristemente, nos enteramos de las muertes de la población, pero también te enteras de la muerte de los vecinos, de la gente conocida. Entonces yo creo que esto nos ha dado más para reflexionar. Me gustaría platicarles que la alcaldía Benito Juárez está compuesta por 56 colonias, pero también hay pueblos de origen prehispánico. Era Mixcoac, la municipalidad de Mixcoac, la municipalidad General Anaya y un pedacito de Tacubaya. Entonces ya con el reacomodo de lo que ha pasado a lo largo desde 1887 hasta el 30 y luego del 30 a los 70 que viene otra transformación y luego en los 70 las delegaciones y luego ahora al 2018 que se vuelven otra vez regresamos a ser alcaldías, ¿no? Entonces, pero bueno, está conformada, sobre todo nosotros limitamos al norte con Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Lo que nos divide es el río de la Piedad, y luego al sur con Coyoacán, que también nos divide el río Churubusco, y luego al oriente tenemos a Plutarco Elías Calles, que era el Gran Canal, también, y ahí dividimos en la parte oriente con Iztapalapa y con un pedacito de Iztacalco, ¿sí? O sea, están los 4 puntos cardinales. Perdón, y al poniente con Álvaro Obregón, que ahí nada más pues, es el río Magdalena, ¿no? Lo que era el parque del río Magdalena. Pues Álvaro Obregón, y que ahora es ¿cómo se llama este? Periférico, es el que nos divide. Pero bueno, Benito Juárez se ha caracterizado por ser muy cultural. O sea, yo creo que sin duda alguna somos la alcaldía que tenemos más casas de cultura, tenemos 16 casas de cultura. Una casa museo Benita Galeana, que es la que coordino, de esta luchadora social de izquierda, entrona, ganona, feminista, y que también a ella le debemos el voto, parte del voto, de esas 58 veces que estuvo presa, fue el voto de las mujeres y posteriormente los derechos que nos da para las mujeres que tienen hijos y que trabajan en gobierno, la famosa hora de lactancia, que muy poco se sabe, pero ahí está. Tenemos una oferta importante en cuanto a la cultura porque han vivido muchos artistas también en ella. Han estado literatos, bailarines, cineastas, músicos, o sea, de verdad tiene una oferta importante. Y en estas casas de cultura se dan clases de baile, se dan clases de música, de canto. Ahora, hace algunos años se crearon 2 espacios para adultos mayores que le llamaron la Universidad de Adultos Mayores, y que también ahí tenían la oportunidad de aprender computación, de aprender música, de bailar, todo esto que ahora se les cambia el nombre, se llama SECAM, Centro como de Capacitación, y también tienen idiomas, ¿no? Tienen una oferta impresionante, y algo que están haciendo también es una cuestión a nivel emocional y personal, como para que trabajes con esa parte interna tuya, están dando cursos. Tenemos 6 bibliotecas, que también la Francisco Zarco es la central. Estas 6 bibliotecas pues tienen todos los temas que se puede imaginar, dan algunos talleres de lectura, de cuento para los chicos.
Tenemos también la alberca olímpica, el complejo olímpico, que es muy importante para nivel deporte, natación, y tenemos cuatro deportivos distribuidos también muy amplios. Está uno que le llaman Soluciones, que fue la escuela de boxeo Vicente Saldívar. También dentro de este deportivo está una escuela de boxeo importante. O sea, tenemos una infraestructura bastante singular. Hace muchos años, en el parque de Tlacoquemeca, se llevaba a cabo una especie de foro abierto para pintores, y cada sábado había como exposiciones de pintura. Se dejó de hacer, pero sin embargo, pues por eso están las casas de cultura, que normalmente cuentan con una galería para que expongan, se presentan libros. También tenemos dentro de los parques foros al aire libre, como es el Esparzauteo, que ahí pues hay opereta, danza, o sea, se presentan un sinfín de espectáculos. Dentro del Parque Hundido tenemos el foro de los hermanos Soler, que también lo mismo, tiene pues un sinfín de actividades. Ahora con la pandemia también se utilizó la parte de la explanada de la alcaldía para llevar a cabo teatro y danza dentro de tu propio carro, como el autocinema. No sé si se acuerdan que ahora están volviendo los autocinemas. Antes, en los años 70, 60, hubo como esta parte de los autocinemas. Entonces, pues como verán, pues tenemos bastante oferta cultural. Bueno, la parte intangible creo que es muy importante, porque dentro de estos pueblos que no mencioné, que ahorita se los voy a mencionar, pues aunque no lo crean, se hacen las fiestas patronales. Esto, pues, como lo dije, es lo que da unión a un pueblo, con tradiciones, con danzas, con santiagueros, con chinelos, vienen muertes artesanales, por supuesto se hace la portada, la gente también pues prepara antojitos, degustan. Pues mira, tenemos San Simón Ticumán, que es la fiesta del 28 de octubre. Luego Santa María Nativitas de Petlatzingo es el 8 de septiembre. Luego tenemos Joco, precisamente el tercer domingo de abril, va a ser la fiesta grande de San Sebastián Mártir, ahí en Joco, por donde está la Cineteca Nacional. Luego tenemos Acticpan, acaba de pasar su fiesta, aunque es una capillita chiquita, se hace algo muy, muy sencillo porque ya está muy pegado a la colonia del Valle, entonces pues hay mucha movilidad. Pero lo increíble de esto es que en la fiesta de Nativitas, la iglesia da hacia el eje Lázaro Cárdenas y se cierra el paso del trolebús para quemar el castillo. O sea, sí, increíble, ¿no? También Santa Cruz Atoyac, que está muy cerca, es justo donde se encuentra la alcaldía, pues también se cierran las calles y sale el santo patrono y va por las calles, se hacen los recorridos con los chinelos, con los santiagueros, ¿no? Y bueno, pues luego tenemos el lado de la Candelaria, también esa fiesta se acaba de retomar. Tenemos dos pueblos dentro de la colonia del Valle de origen prehispánico, que es Tlacoquemeca, justo donde les está hablando de este parque, y luego está San Lorenzo Xochimanca, dos capillitas que también
están catalogadas, porque déjenme decirles que tenemos como 10 capillas que están catalogadas por el INAH desde 1932, porque son capillas del siglo XVI, ¿no? O sea, importantes. Luego en Santo Domingo de Guzmán igual, pero ahí no hay tanta fiesta patronal, es como más hacia adentro del templo. Tenemos cosas de Sebastián, de algunos, tan solo en el Parque de los Venados, la escultura ecuestre de Francisco Villa es impresionante. Luego en el parque Hundido, que era una ladrillera, ya luego les contaré, pues también tenemos un busto de Dolores del Río, uno de Vicente Guerrero, o sea, hay mucha escultura esparcida por todos nuestros parques y las glorietas. Este basamento piramidal de orden religioso, porque sí, está dedicado a la deidad de Mixcoac. Este dios es decían o dicen en el término de Coatl, que es serpiente, ¿no? Y Atl, lugar de serpientes. Entonces, tiene varias denominaciones, ¿no? Dice lugar de serpientes, y otros también lo tomaban como lugar de la Vía Láctea. Entonces, al parecer, esta deidad de Mixcoac es dual, y también tiene que ver con Quetzalcóatl. O sea, acuérdense que ellos manejaban esta dualidad. Este basamento religioso fue descubierto en 1916. Ahí había unas vecindades y cuentan, esto sí es oralmente, que un día se tapó un conducto y pues ya mandaron llamar al fontanero, que así les llamaban a los plomeros, y que pues no podían destaparlo, y pues ahí fue donde se dieron cuenta del hallazgo de lo que había abajo. Entonces fue descubierto en 1916 por un arqueólogo, Francisco, y de ahí se empezó a excavar, pero posteriormente pues abrieron el periférico. Entonces, este lugar cuenta con 2 temazcales. Tiene 2 temazcales y tiene un espejo de agua. Se dice que venían los de Culhuacán, los de Cuicuilco, a hacer una especie como de Cervantino, como un festival de artes que se hacía anualmente, y por eso estaban los temazcales, porque antes de subir tenían que purificarse. Aquí hay 2 cosas, se encontraron cabecitas de origen teotihuacano, pero también tenemos, por otro lado, vestigios mexicas. O sea, hay una mezcolanza, podríamos decir. Este basamento fue estudiado por un arqueólogo que se llama Francisco Fernández Rull. Estuvo mucho tiempo como escuela les daban clases a los arqueólogos ahí, y no estaba abierto al público. Hasta hace poco se abrió al público, sin embargo, se ha conservado excelentemente. En diferentes puntos se han encontrado, principalmente en lo que es Joco, hubo excavaciones importantes, se encontraron, ahora no sé si están viendo que hicieron unas torres muy modernas, muy contemporáneas, pues ahí también han encontrado entierros y vasijas, ¿no? También en lo que fue La Piedad, el Templo de la Piedad, donde ahora hay una plaza muy moderna que se llama Delta, pues ahí también hubo vestigios. Entonces ahí es donde nos damos cuenta de esta presencia prehispánica. En la parte central de Mixcoac nos vamos a encontrar, si ustedes entran por la calle de Campana o de Augusto Rodán, parece que el tiempo se paró. Yo siempre presumo ese lugar porque
no te das cuenta que estás a una calle de Insurgentes y a una calle de Avenida Río Mixcoac, y que pasa literal el río de carros. Haz de cuenta que te sumerges y pasas a otra época. Lo que es la Universidad Panamericana fue el gran obraje de Mixcoac para la época virreinal, y ahí va el virrey, venía desde el centro de la ciudad, lo llevaban a escoger sus telas para su ropa. Este obraje tuvo una importancia, pues fue muy reconocido, y posteriormente pasó después a manos de otra gente, fue como un casco de hacienda, luego lo recupera la Universidad Panamericana y bueno, lo mantiene lo más bello que se puedan imaginar. Ahí está ese vestigio colonial, y luego ahí jugamos, porque si se dan cuenta estamos veniendo de San Pedro de los Pinos, bajamos por el río, llegamos al centro de Mixcoac y vamos a encontrar unas casonas muy amplias, muy altas, eran esas quintas veraniegas que la gente que vivía en el centro de la ciudad, porque la mayoría de la gente vivía en el centro de la Ciudad de México, y sus casas de campo o de descanso para los fines de semana eran en Mixcoac, Tacubaya, San Ángel, ¿no? Y entonces, pues eran casas donde tenían terrenos amplios para cultivar un poco, y estas casonas llaman como quintas, ¿no? Para descansar. Ahora se dice que Mixcoac es un lugar muy ventilado porque su clima es humedito, y que eso hace muy bien para la salud. Pasando a la época más contemporánea, digamos, por ahí de 1910, vamos a encontrar también en Mixcoac, frente a la Casa de la Cultura de Juan Rulfo, y enfrente de la Universidad Panamericana, un kiosco de época porfiriana. Nosotros tenemos 3 kioscos porfirianos. Tenemos el de Mixcoac, el de Juan Rulfo, el de la Mariscal Sucre, y en San Pedro de los Pinos, el del Parque Luis Poma. Entonces, para que vean, ahí tenemos las 3 capas de la ciudad. Y bueno, no se diga ahora estos edificios tan contemporáneos que hay, ¿no? Estas torres, que ya que les digo. Lo que es la calzada del Obrero Mundial, que ahora se conoce, bueno, no ahora, ya tiene muchos años, era precisamente de origen prehispánico. Y también otra que es la de Cumbres de Maltrata, no tanto, porque esta fue como más creada en los años 30, 40, que empiezan a hacer estas avenidas con árboles muy grandes. Y bueno, más bien fue hacia los 50. A ver, aquí sí tengo que platicarles algo muy interesante. Parece que Miguel Alemán fue a California y le gustó mucho las palmeras estas que hay ya ven que hay avenidas, y él mandó a hacer, por ejemplo, Cumbres de Maltrata con estos camellones. Algunos, sobre todo aquí en Benito Juárez, nos quedan todavía algunos camellones con estas palmeras, en Avenida Universidad, en Cumbres de Maltrata, ¿no? Y bueno, la calzada de la Piedad fue muy importante porque unía al pueblo con los demás pueblos del sur, porque era como el límite también de la ciudad. Los pueblos del sur son los de acá, y hacia arriba eran los pueblos del norte. Recordemos que eran los 4 puntos cardinales. Y la Ciudad de México estaba protegida por 4 vírgenes, los 4 baluartes de la Ciudad de México. La primera, pues la del norte, que es la Virgen de Guadalupe, Santuario de Guadalupe. La segunda, que era la del sur, que era la de la Piedad, donde ahora está el Parque Delta. Hubo un convento hermoso que ahí resguardaba la imagen de la Piedad.
y la tercera, la de la bala al oriente de la ciudad, y la cuarta, la de los remedios al poniente. Eran como las cuatro, pues como los 4 puntos cardinales también serían, ¿no? Para nombrarlos. Pero decían que era, por eso estaba protegida la ciudad de México, por esta virgen, que es la misma representación de la Virgen, pero en diferentes etapas, ¿no? Esta glorieta era una glorieta, efectivamente, la glorieta de Tipea, y donó 2 leones etíopes. Están ahora protegen al kiosco de Mariscal Sucre, ahí están ahora, porque se tuvieron que remover cuando se empezó la otra línea del metro. Nosotros tenemos 3 líneas del metro, entonces pues fue muy necesario moverlo. O sea, el precio, aquí la modernidad se ha cobrado un precio en cuanto a hasta el mobiliario urbano de la alcaldía, sí se han tenido que mover algunas cosas. Por ejemplo, igual el caballo de Francisco Villa estaba en la glorieta, había una glorietita que estaba a División del Norte y pasaba a Avenida Universidad, pero también como se tuvieron que abrir los ejes viales, por eso movieron a Francisco Villa, que ese es su nombre original de Parque de los Venados. No es el parque, hay unas esculturas preciosas de unos venados, pero su nombre es Parque Francisco Villa, igual que el Parque Hundido. No es hundido, sino es el Parque Luis Gonzaga, que es el nombre de un cronista de la ciudad que hubo. Y todo el mundo decimos el Parque Hundido. Y bueno, pasa de ladrillera humeante a ser parque. Esa es otra cosa. También obviamente ha habido sucesos importantes en la alcaldía, no estuvimos zafos de que pasaran. Por ejemplo, pasó lo de 1847, la invasión de los Estados Unidos a México, y bueno, por aquí pasaron, por lo que es la parte de Ermita de Portales. De hecho en Portales toman la hacienda de Portales para atacar hasta el otro día, el 12 de septiembre, y pues ya el 13 de septiembre se nos llevaron para Chapultepec y ahí fue la derrota, ¿no? Pero han pasado sucesos importantes. Entonces, pues si se dan cuenta, hay muchos episodios importantes que han pasado. Obviamente pasó la revolución y también dejó, ¿no? En lo que sería la Plaza de Toros, ahí tuvo un campamento, Zapata. Y tenemos que platicarles por qué Barranca del Muerto. Todo el mundo, que es nuestro límite, Barranca del Muerto, dice, y bueno, ¿y por qué Barranca del Muerto? Bueno, cuando el volcán Xitle hace su erupción, obviamente, pues no toda la lava quedó parejita, ¿verdad? Hubo huecos, lugares, hoyos que se generaron por el calor de la lava. Y precisamente ahí en Barranca del Muerto había un hoyo bastante importante que en la revolución, y donde hacían sus estrategias para estar viendo, cuidando a los de Venustiano Carranza y toda la estrategia. Entonces, en ese hueco, posteriormente, después de los enfrentamientos que hubo, lo usaron como una fosa común. Ahí echaban a los muertos, ya no había dónde echar a los muertos. Entonces, por eso se le conoce como Barranca, ¿no? Porque en plena revolución, ahí sirvió como una fosa. Desde siempre se decía que donde había agua salía la llorona, ¿no? Que evoca a la memoria de los lugareños, el de que salía esta mujer con ese alarido desgarrador de ¡ay, mis hijos!, ¿no? Y bueno, yo que he tenido la oportunidad de entrevistar a mucha gente de los diferentes pueblos y colonias, pues todos,
el punto es donde había agua, exactamente. Donde había agua salía la Llorona a determinada hora. Y bueno, pues lo que es en La Piedad, en Joco, en Santa Cruz de Atoyac, dicen que sí, que se veía en ciertas temporadas, se veía ese grito desgarrador, esa es una de las tantas leyendas, también en Mixcoac. Luego hay otra leyenda muy simpática, que dicen que había una señora coja, y algunos la cuentan que decían que nunca supieron, pero que a ella la veían en las calles. Ella venía de Xola a La Piedad caminando, y que la gente, pero que la veían que flotaba. Entonces dicen que era la coja de Xola que venía a espantar al pueblo de La Piedad. Sin embargo, pues algunos definen que unos que no caminaba, que nada más flotaba, ¿no? Pero que era como el terror, que decían, no, ya son las 11 de la noche, ya no tenemos que cruzar por ahí porque sale la coja de Xola, ¿no? Así era conocida ese fantasma. También ahí, volviendo, regresamos a Mixcoac, hay un callejón que se llama el Callejón del Diablo. Y también ahí cuentan que en la época colonial había un malvado, un pillo, así lo cuentan algunas crónicas, y que era un marihuano, aparte, eso era ya así, ¿no? Entonces que asaltaba a las señoras cuando iban a la capilla de Santo Domingo a oír misa, y que entonces decían ellas, un día va a haber, ahora sí que va a haber una, como dicen, que no, ya es que no es una maldición, sino más bien alguien va a cobrar cuenta de lo que hace este pillo. Y un buen día apareció colgado en un árbol y se llamaba Juli, el asaltante. El Julio le decían. Entonces y que aparece colgado. Entonces decían, unas señoras decían que el diablo se lo había llevado, que había cobrado, y otras decían que había sido una maldición. Y bueno, por eso se le conoce a ese callejón que sale desde lo que es la calle de Campana hasta el río Mixcoac. Pero volvemos que ahí está el río, ¿no? El agua. Entonces decían que el agua también traía mucho fantasma. Entonces, como otra visión, ¿no? del agua. Nuestra demarcación fue la última en tomar el nombre o sea, ya habían hecho las demás denominaciones, y nosotros fue la última en crearse, y le puso don Octavio Senties, que fue el regente de la ciudad, Benito Juárez, el nombre del patricio de la ciudad, y que fue nuestro presidente, y que hizo una serie de leyes, ¿no? Entonces le pone Benito Juárez, pero yo decía, bueno, ¿y por qué Benito Juárez? Me di a la tarea de estar indagando. Pues es que aquí vivieron varios liberales. Por ejemplo, vivió José Joaquín Fernández, el pensador, el poeta, el periodista, el que hizo el Periquillo Sarmiento, que se burla de la sociedad, de la alta sociedad de Mixcoac, con este cuento del Periquillo, con esta crónica. Y luego vivió, pues, don Valentín Gómez Farías, un hombre liberal también de su época, masón, y vivía enfrente de la iglesia de San Juan. Entonces cuentan las malas lenguas que como él estaba excomulgado por la iglesia, cuando él muere, lo entierran en el jardín de su casa, porque tenemos que recordar que no había panteones, nada más algunas capillas, iglesias, tenían camposantos chiquitos, pero no había, hasta 1900 que se crea Dolores, que es el primer panteón de la ciudad o municipal, digamos, no había panteones. Entonces pues, lo entierran a don Valentín ahí en su casa, ahí donde está el Instituto Honor. Y cuenta la leyenda que en la noche sale con su capa negra y su corcel negro a recorrer las calles, que todavía su alma pena por ahí, ¿no? Siendo que después lo trasladan a la rotonda de los Hombres Ilustres.
Bueno, en esta demarcación estuvo Ignacio de la Torre, quien fue yerno de Porfirio Díaz, tuvo su casona ahí por donde ahora está la colonia del Valle, y él tenía su rancho ahí. Y bueno, pues Ignacio de la Torre fue todo un personaje. Ustedes conocen el de los 41, bueno, pues él era el 41, era el nuero el yerno de don Porfirio, que justo lo encontraron bailando y vestido de mujer, ¿no? Y era como el cotorreo. Pero que fue una gente que tuvo muchas tierras en esta zona, ¿no? Igual que los Escandón, que tuvieron tierras en la demarcación, y también en la colonia, fueron los fundadores de la colonia Escandón también. Y bueno, pero hemos tenido también otros personajes más ilustres, como Octavio Paz, que nació también en Mixcoac, para variar, y que fue a la escuela de Zacatito, que así le llamaban al Simón Bolívar. Él estudió ahí. Y bueno, también Emilio Carballido, el literato, también vivió en San Pedro de los Pinos. Era vecino de Vicente Leñero, casi vivían contra esquina. Carlos Monsiváis, por Dios, pues nació aquí a 2 calles donde te está hablando Marichuy, en San Simón. Él nació en el centro, pero vivió toda su vida aquí hasta que se muere. De hecho, su mamá tuvo un tendajón, así se les llamaban a las tiendas, que estaban muy bien surtidas, como de pueblo, que encontrabas todo. También, bueno, tenemos que hablar de alguna mujer importante. Han vivido cineastas, como lo dije, bailarines, músicos, ¿no? Pero, por ejemplo, la primer mujer en titularse como médico era del barrio de Ticpa. Y esta mujer, pues hizo historia, ¿no? Porque fue la primera dama ¿cómo se llama? En titularse como médico. También estuvo, ahorita les doy el nombre, Celestino Garza fue un militar que fundó esta Casa del Obrero Mundial, y él también vivió en Acticpa. Entonces, se llama Matilde de la Paz Montoya, fue la primera médica. También Luis Buñuel vivió aquí en la colonia del Valle. Matilde Landeta, cineasta por ahí, para él, que han vivido en estas tierras. También vivió el presidente Adolfo López Mateos, vivió en lo que es la Cotemeca. Bueno, presidentes también, ¿no? Luis Echeverría, José López Portillo, salieron de la colonia del Valle. El Chespirito también salió de la colonia del Valle. Creo que es muy importante el agua, ¿no? Las poblaciones siempre se fundaban cerca de donde hubiera agua. Desde la época prehispánica, donde había agua, había vida, porque con eso te bañabas, con eso cocinabas todo. El agua es vida. Entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos que ver con el río Becerra, que después se convierte en río Mixcoac, luego a su vez en río Churubusco. Luego tenemos el río de la Piedad, que también es otro bracito que viene desde el Magdalena, ¿no? Y a nosotros nos surte el sistema Cutzamala, en gran parte el agua de esta demarcación. Y como les dije, pues los ríos están vivos, pero están entubados, siguen corriendo y los vemos ahí, pero están entubados. Creo que sin duda Benito Juárez siempre ha sido de mucha agua, sobre todo en la zona de San Pedro de los Pinos, Mixcoac, en la propia demarcación donde está la alcaldía, Atoyac, lugar de agua, que era lo que decíamos. La Piedad era Ahuehueta, porque era el lugar de los ahuehuetes, ¿no? O sea, es bien importante, sí, los nombres tenían que ver con que hubiera agua en un lugar determinado.
por ejemplo, igual Nativitas de Tetlatzingo, igual lugar de agua, ¿no? Que es Xochimilco, Nativitas, sus canales, o sea, siempre tiene que ver con el agua. Y aquí nunca nos había faltado el agua, hasta hace poco que también vino este rol. Tenemos que hablar que a partir del 2000, que se hizo el Este Bando 2, que hubo la necesidad de volver a insertar supuestamente más población y que se empezaron a crear estos edificios ya más contemporáneos, pues ahí es donde vino a darnos un poco en la torre a nosotros, porque de hecho cada colonia tiene un pozo, todavía hay pozos. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos en San Simón, en el Parque Pascual Ortiz Rubio, tenemos nuestro pozo. En Moderna, en todas las colonias nativistas tienen su propio pozo, o sea, existían pozos. Y había desde antes la cultura de pozos. Cuando también empiezan las colonias, la gente rascaba 2 o 3 metros y encontraban agua, los famosos pozos artesianos, y ahí la gente guardaba el agua. Yo creo que aquí lo que nos hace falta es sí una cultura de volver a reciclar el agua, de tomar conciencia, de no lavar con la manguera todo lo que da a las calles. Yo creo que de la cubetita está bien, y de verdad, porque como decía mi colega, que está allá arriba, Jorge Legorreta, el ingeniero Legorreta, que fue cronista de la alcaldía de Cuauhtémoc. Él era un gran, él era especialista en agua, y siempre nos lo decía hace 10 años, lo recuerdo bien, que la siguiente guerra iba a ser el agua, entonces que la cuidáramos, hacía mucha conciencia en eso, que el agua se reciclara, que aprendiéramos que cuando te bañas pones tu cubetita y que te enjabonas, le cierras, ¿no? Igual cuando lavas los trastes tiene que haber esa cultura, tenemos que ser, pues tenemos que volver a vivir con el medio ambiente de la mano. Ahora sí que vivir en unión, porque creo que es lo que nos va a ayudar, es igual como los árboles, los parques, son los que nos nutren el oxígeno, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos 24 parques, hay muchos lugares donde no hay parques. Ya nosotros no podemos ver los volcanes, pero antes la gente mayor con un gusto salía y veía los volcanes. Yo les voy a narrar algo que a mí me impresionó de una señora que entrevisté en la colonia Álamos. Me decía que ella podía ver cuando su marido venía en el tranvía, imagínense, no había metro, era tranvía, cuando su marido se bajaba de la parada de Álamos y caminaba a su casa, que eran 2 calles. Entonces ella prendía la sopa para que cuando su marido entraba, la sopa la estaban sirviendo calientita. Y decía que ella podía ver los volcanes, o sea, no había edificios, no había nada. Si volteaba hacia la Jusco, veía la Jusco. Si volteaba hacia el poniente, veía, dice que los volcanes, que al Popo y al Ixta. Imagínate la vista que había de la ciudad, que los árboles así frondosos, o sea, estábamos de la mano con la naturaleza.
Catas, nodos de autoformación.